Hola amigos, bienvenidos a este episodio dominical dedicado a eventos históricos que han tenido alguna significación especial o que han sido muy curiosos y que en este caso voy a dedicar a Abraham Lincoln y específicamente al momento en que es asesinado. El domingo pasado hice eso con JF Kennedy y ahora lo voy a hacer con Abraham Lincoln. Los hechos ocurrieron el 14 de abril de 1865, muy poco después que había terminado la guerra civil con el triunfo de la Unión, dirigida políticamente y a veces hasta militarmente por Abraham Lincoln. Ese día, a pesar de que uno de sus ministros lo instó a que no lo hiciera, que no fuera, decidió ir al teatro en la noche, al teatro Ford, donde se estaba dando una obra que se llamaba Our American Cousin, de Tom Taylor, nuestro primo americano, una comedia ligera que era muy exitosa en aquellos años. Ahora nadie se acuerda de ella, por supuesto, salvo porque está asociada al asesinato de Lincoln. De manera tal que fue. En esa época, además, piensen ustedes, una época más ingenua, más inocente, no existía todo este despliegue que rodea policial, que rodea hoy día a los mandatarios, no existía el servicio secreto, entiendo que no existía, que antes de que un presidente vaya a un cierto lugar es revisado, pero no se deja piedra sin mover, mucho despliegue policial. Al lado del presidente van 4, 5, media docena de agentes armados y listos para actuar. En este caso no, esto era muy simple, muy rudimentario. Tenía un guardaespaldas, un guardaespaldas. Bien, llegó al teatro, se instaló en su palco que tiene una puertecita que se cierra y da al pasillo que da a todos los palcos, a la salida, etcétera, y empezó a ver la obra, que le gustó. Le gustó mucha gente, era una comedia ligera, digo, mi primo americano. Y en un momento dado, su guardaespaldas, que era un poquitito inclinado al frasco, se fue a algún lugar a conseguir un trago. Entonces no quedó nadie custodiando ese pasillo, porque este policía estaba fuera del palco, estaba en la puerta de entrada. La puerta no estaba cerrada con pestillo. Ese fue el momento que aprovechó el asesino, llamado John Wilkins Booth, que era un actor bastante conocido y partidario de la Confederación. Había estado conspirando con otras personas a largo tiempo para raptar a Lincoln y a algunos otros personajes del gobierno de la Unión, pero terminó la guerra, ese plan, digamos, ya capotó, no tenía sentido, entonces lo cambiaron por matar a Lincoln y a algunas otras personas importantes de su gobierno, su gabinete. Así que vio todo despejado, no estaba el policía, y en el tercer acto, en un momento en que el público reía por una cosa graciosa que había ocurrido, que ocurría en la obra, a las 10:30 de la noche, John Wilkins Booth abrió la puerta, se acercó a Lincoln, que estaba mirando hacia el escenario, dando la espalda. Estaba acompañado de su señora, Mary Todd Lincoln, y también había otra pareja, un mayor de ejército, que lo había invitado con su señora. Eran 4. Se acercó Booth, le puso la pistola en la nuca, una Derringer calibre 44 de un tiro. Esa arma, entre paréntesis, se conserva, está en un museo, y le disparó. Inmediatamente quedó inconsciente, como ocurre siempre con las heridas en el cerebro, casi siempre, no siempre. Wilkin gritó algo así, esto es lo que le sucede a los tiranos, dejó caer el arma, le mandó un tajo con un cuchillo, una herida penetrante en un brazo al mayor, saltó del palco al escenario donde se lesionó y arrancó. Todo esto en medio de la obra. Naturalmente, de inmediato se trató de hacer algo por Abraham Lincoln, que estaba inconsciente, pero respirando, vivo. Típico también de muchas heridas en la cabeza es que el cuerpo, el cerebro puede estar muerto, pero siguen funcionando los demás órganos. Una cosa muy curiosa y muy lúgubre al mismo tiempo. Llevaron a Lincoln
a una casa cercana al teatro, lo pusieron en un lecho, lo trataron de acomodar lo mejor posible, era muy, muy alto. Lincoln tuvo que ponerlo en diagonal para que no quedara con las piernas colgando. Y empezaron a llegar cirujanos a investigar la herida. La herida, la entrada era aquí, un poquito al lado de la oreja izquierda, en la nuca. La bala atravesó diagonalmente el cerebro y quedó cerca del ojo, detrás del ojo derecho. O sea, cruzó en diagonal y destruyó, digamos, gran parte del cerebro. Una bala calibre 44, una bala más o menos pesada y disparada hacia boca de jarro, o a quemarropa, a quemapelo sería en este caso. Es fatal. Así es que trataron de hacer algo, trataron de descomprimir el cerebro. Uno de los cirujanos introdujo una pinza para extraer el proyectil, creo, ¿no? o destapar los coágulos de sangre para disminuir la presión en lo que quedaba de cerebro. Y así estuvo la cosa horas, hasta que finalmente el 15 de abril a las 7 y algo, creo que 7:30 de la mañana, finalmente dejó de respirar, falleció. Y en ese momento ya estaba rodeado por miembros del gabinete, ya habían llegado no sé cuántos médicos, creo que había más de media docena de cirujanos, sin poder hacer nada al respecto. Y uno de estos, creo que fue Seward, pero no estoy seguro, uno de los ministros del gabinete de Lincoln, dijo una frase memorable, dijo, cuando murió, en el momento en que muere, deja de respirar, aunque en el fondo ya estaba muerto, dijo, "Now he belongs to the times." Ahora pertenece a los tiempos. Antes de continuar con esto y hablar un poquito del contexto de este crimen y cuáles fueron las consecuencias, me van a permitir ustedes referirme a mi primer bloque de publicitario, que lo inicio con el suplemento Vito, amigos. Si usted tiene mascotas, perros, gatos, usted sabe cómo es la cuestión. Hay que comprarles pellet, se enferman de repente y se enferman muy rápido y se mueren muy rápido si uno no los atiende, los animales. Todos los que tenemos mascotas sabemos eso. En 2 o 3 días un perro, un gato se puede ir cortado. Entonces, bueno, hay un suplemento alimenticio que se llama suplemento Vito, que usted lo echa en la comida normal, en los pellets normales, y ese pellet con estos suplementos vitamínicos, etcétera, se convierte en un super pellet, y su mascota, su ser querido, va a estar en mejores condiciones de salud, más contento, el pelo brillante, feliz de la vida. Y eso es lo que queremos con nuestras mascotas, ¿no? Sino para qué tenemos. Así es que suplemento Vito, que usted lo encuentra en vito.cl o prácticamente en todas las mascoterías lo tienen. Prácticamente. Continúo con Patricia Stocker, que ubica en patriciastocker.com, un grupo de profesionales liderados por Patricia que se dedica a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero. Luego, renovarla cuando hay que renovarla, conservarla, preservarla, defenderla, todo para que usted esté tranquilo que no va a llegar un día cualquiera, típico los lunes que empiezan mal, con alguien que se presente y dice, yo tengo anotada la marca primero, así que usted me va a tener que pagar esto, me va a tener que entregar acciones de su empresa, o lo voy a llevar, en fin, un lío. Evite todo eso, póngase en manos de patriciastocker.com. Sigo con Oxibiota, que le he mostrado millones y millones de veces. Este polvito, amigos, se mezcla con agua en una cacerolita, en un azafate, pongamos 1 litro de agua, se convierte en una media hora, 45 minutos en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted soluciona el problema de los malos olores. ¿Por qué? Porque allí donde usted vierte este líquido con estas bacterias, por ejemplo en el resumidero de la cocina, en el desagüe del baño, en la cámara de la casa, o lo vaporiza en superficies más extensas donde usted no va a estar tirando gotitas, vaporiza, puede hacerlo, por ejemplo en un jardín donde está repleto de material orgánico. Lo que sucede es que estas bacterias destruyen a las otras, que son las anaeróbicas, que inician los procesos de descomposición y con la descomposición vienen los malos olores. De manera tal que esto es un ataque a la raíz del problema. No es taparlo con otro olor, sino que destruir la producción del mal olor. Es santo remedio. Realmente todos los restaurantes debieran tener esto, porque hay algunos que uno apestan. Por eso, por la materia orgánica. Y continúo con A2D, amigos, que les presenté ayer, una empresa de ciberseguridad para que la suya no sufra lo que están sufriendo miles de empresas. El tema de los ataques de hacker ha ido aumentando de una manera tremenda.
Se espera para este año un aumento del 120%. ¿Por qué? Porque los hackers están usando maliciosamente un instrumento tan beneficioso para la gente normal, las inteligencias artificiales. Entonces, se meten en su sistema y peor, muchas veces, según los cálculos que hay, 70% de las veces usted no se da cuenta que le están robando datos básicos, que ya sea para hacerle daño a usted o para venderlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Protección de infraestructuras y sistemas, detección y respuesta a amenazas, análisis de vulnerabilidades, lo primero, capacitación en seguridad de información, respuesta a incidentes y emergencias. Lo primero que hacen es un diagnóstico, descubren dónde están las puertas abiertas de su sistema y ahí ponen remedio. Ojo, aquellos que digan, se pongan ahora en contacto con A2D, A2D.cl, los primeros 20, son 20 cupos, que digan que supieron de esto por mi programa, van a recibir gratuitamente el diagnóstico. El diagnóstico. En los diagnósticos, lo primero, encuentran algo y ahí empiezan las soluciones, los parches, las barreras, digamos, los diques de contención para que su empresa esté segura. Se pierde mucha plata, se pierde mucho tiempo. Todos sabemos personalmente, todos hemos sido hackeados alguna vez, nos han metido mano en nuestras tarjetas de crédito a las tiendas comerciales, nos han robado, han comprado y tenemos que pagar nosotros, un desastre. Entonces, la seguridad es fundamental hoy en día. Y continúo con la historia de Abraham Lincoln, a quien ya dejamos muerto en esa cama. Muere a las 7:30 del 15 de abril de 1865 y ese ministro dice, "Now he belongs to the times." Ahora pertenece a los tiempos, a la eternidad. Bueno, con la muerte de él, recién terminada la guerra civil, se produce un vacío. Había sido el gran líder, había sido el hombre que impidió que esta secesión de los estados, que eventualmente se llamarían a sí mismos confederados, se eternizara, se consolidara y en este momento no tendríamos a Estados Unidos. Él fue el líder que decidió lo difícil, lo más difícil que es decidir, la guerra. Había que hacer algo, por último, con fuerza militar. Tuvo que enfrentar problemas en su propio bando. O sea, si ustedes leen la historia de la Guerra Civil Norteamericana y otro libro que les voy a mostrar, se dan cuenta de las enormes dificultades políticas que tenía que enfrentar, las dificultades que tenía que enfrentar con jefes militares que no eran precisamente muy duchos, muchos de ellos. Tuvo que cambiar muchos jefes de docenas, de coroneles, de generales, y poner otro buscando a alguien que hiciera bien las cosas. Fue una pega enorme y de repente muere de esa manera abrupta, un vacío tremendo. Lo sustituye el vicepresidente, que se llamaba Andrew Jackson, que tenía otra visión acerca de cómo reconstruir el país después de esta guerra. Lincoln tenía una visión bastante dura porque consideraba que era necesario, luego de la victoria militar, tener la suficiente dureza política, jurídica, para quebrantar definitivamente el espíritu secesionista y esclavista. Él había proclamado la liberación de los esclavos, no al principio, en mitad de la guerra más o menos. Un poquito, a ver, tengo la fecha exacta, por aquí no me acuerdo de acá en tanto detalle. El 63, no estaba equivocado, era el año 63, en medio de la guerra. Entonces, Jackson tenía otro concepto, era más suave, era más blando. Era justamente de ese grupo de gente que tuvo, en cierto sentido, como la era quinta columna relativa dentro de su gobierno, dentro de la Unión, y que tenía que combatir también, porque se daba cuenta Abraham Lincoln que no era para nada un hombre amante de la guerra, ni mucho menos, pero se daba cuenta, como se dan cuenta los hombres de la inteligencia superior que tenía él, que hay momentos en que simplemente hay que tomar ciertas medidas que a uno no le pueden gustar, que uno no habría tomado en otros tiempos, pero que los tiempos hacen necesarias para evitar malos mayores. Y Jackson no estaba en esa onda, y como resultado entonces de la muerte de Lincoln y del ascenso al poder de Andrew Jackson, no se implementaron esas medidas de Lincoln y no se logró realmente lo que quería Lincoln, que era consolidar el proceso de liberación en todos los sentidos
de la gente de color, como se dice ahora, o afro-norteamericana. Ustedes saben que muy pronto, prácticamente de inmediato, después de ser derrotado militarmente, el sur siguió porfiadamente, obcecadamente, firme en sus principios esclavistas. Ya no había esclavitud, pero firme en su visión de que los negros eran una raza inferior, que habían sido hasta recién esclavos, que no les iban a permitir votar a pesar de que tuvieran ahora derechos políticos. Tomaron 1000 medidas que significaron que en realidad los negros norteamericanos del sur no quedaron realmente liberados. Se terminó la esclavitud, ya no eran esclavos en las plantaciones, pero en todo lo demás seguían siendo vistos como, ni siquiera como ciudadanos de segunda clase, como no ciudadanos. Y esto porque la administración de Jackson no fue lo suficientemente dura que se necesitaba para el endgame, cosa fundamental en un conflicto. No basta con ganar el medio juego, llamemos, hay que quebrar finalmente la situación, hay que hacer que esa guerra haya valido la pena y tomar las últimas medidas necesarias para que así sea. Si se relaja el esfuerzo, como pasó con Jackson, se sembraron las semillas para lo que vino después y ustedes lo saben. Apareció el Ku Klux Klan, si es que ya no está en formación, y los negros siguieron sometidos y segregados por siglos, por todo el siglo XIX, por prácticamente gran parte del siglo XX, porque estaba muerto Abraham Lincoln. Porque estaba muerto Abraham Lincoln, estimado amigo. Entonces, su asesinato fue absolutamente decisivo para el futuro de la historia norteamericana. Ahora permítanme contarles un poco antes que lo maten, de la vida muy brevemente, ustedes pueden encontrar estos datos en Wikipedia en mucha abundancia. Lincoln nació en 1809 en Kentucky, un estado muy rural. Fue vástago de una familia pobre, rural, se crió en un ambiente rural, era bastante tosco, muchas cosas. Y bueno, murió, ya saben, en 1865. Era autodidacta, básicamente autodidacta, y como autodidacta se convirtió en abogado y comenzó a trabajar como abogado. Pero era un hombre de gran talento, era un hombre de gran inteligencia, de mucho sentido común y muy magnánimo. Tenía un alma grande, como ya les voy a contar por qué lo digo, y les voy a mostrar un libro donde aparece eso en toda su dimensión y con detalle. Era un hombre, bueno, a veces personas de gran inteligencia no son meramente gran inteligencia para el mal, como los monstruos siniestros de las películas, donde el genio del mal, ¿no? Sino que más bien al contrario, tienden a ser las personas de superioridad real, tienden a ser benévolas, porque no se encierran, precisamente porque son tan inteligentes, en su ego minúsculo, en sus intereses, en sus planes, sino que ven el cuadro completo. Entonces empezó a ser bastante exitoso y empezó a participar en política. Eran tiempos muy importantes políticamente, muy, dijéramos, muy conflictivos, porque el tema de la esclavitud estaba ahí latiendo hacía mucho rato en el alma norteamericana. Era el gran tema que estaba presente, emergía a cada momento en los discursos, en las posturas de los políticos. Y el hombre fue elegido el año 34, o sea, a los 25 años, para la legislatura de Illinois. Recuerdan ustedes que es un estado federal de Estados Unidos, cada estado tiene su propia legislatura, su gobernador. Fue elegido para la legislatura, empezó a destacar, tenía una gran oratoria, de lo cual es una prueba fantástica si ustedes quieren conocer, digamos, el estilo. Existe porque fue registrado. El discurso que, siendo ya presidente y en medio de la guerra civil todavía, dio a propósito de una ceremonia en honor a los caídos en la batalla de Gettysburg. Yo creo que se los mencioné el otro día. Y ahí está el discurso breve, 2-3 minutos, fantástico, extraordinario. Fue una visión de las cosas, una retórica elegante y poderosa, no puros adornos, puros adjetivos, sino que la gran retórica es en el fondo gran raciocinio y amplitud de corazón. Vean ustedes eso.
Fue elegido presidente el 16º presidente de los Estados Unidos en el año 1860, y a poco andar viene la secesión, y precisamente viene la secesión porque él es elegido. Todos conocían sus puntos de vista anti-esclavitud, no estaban en el primer lugar de su agenda, no los andaba, no era un activista de eso, porque era un hombre de gran inteligencia y sabía cuándo poner un tema en primer lugar y cuándo mantenerlo, digamos, en segundo o tercer lugar a la espera de mejores circunstancias. Cosa que muchos políticos de poco intelecto se dejan caer en el activismo y hacen de su idea el único principio, y eso lleva a la derrota o lleva a puros problemas, a desastres a veces. Él no, pero se sabía. Entonces, vaya, eligió presidente y el impulso que ya existía de separar los estados esclavistas del resto se aceleró y empezó el proceso de secesión. O sea, prácticamente cuando recién estaba instalado en la Casa Blanca Abraham Lincoln. Y se tuvo que enfrentar con eso. Se tuvo que enfrentar con una guerra. Se tuvo que enfrentar con la decisión de hacer una guerra. No había otra forma. Habían políticos en su sector que decían, no, si esto se les va a pasar, es como una pataleta. El día de mañana van a reconsiderar las cosas, así que no hagamos nada. ¿Quién hacía el primer disparo, además? Bueno, era muy complicado políticamente y se manejó extraordinariamente bien Abraham Lincoln, un gran político. Yo lo he mencionado tantas veces porque cuando uno estudia, sobre todo en la vida de él y lo que le tocó hacer en los momentos más difíciles para un país que en medio de una guerra, peor, una guerra civil, que por definición significa que hay una división dentro de la casa, una guerra externa por lo menos une a todo el mundo, una guerra civil, las familias divididas a veces. Le tocó lo más difícil. Y uno sigue las decisiones, la inteligencia con que trataba todas las cosas. Un gran hombre, por eso yo lo menciono entre los pocos grandes políticos, lo he mencionado junto con Churchill, con Julio César, no me acuerdo con quién otro lo he mencionado. Un político excepcional y un corazón excepcional. Ese fue el hombre que fue asesinado por un actor, o sea, por un pelafustán al final de cuentas. Es trágico, tremendo y horroroso pensar que la vida de personas tan importantes para no solo para su país, sino que para el género humano, personas valiosas, pueden depender de el gatillo pulsado por un pobre y triste infeliz, lleno de odio, pero cualquiera puede matar a cualquiera. Bueno, les podría contar mucho más de Lincoln, pero les voy a mostrar libros donde aparece mucho más de Lincoln de lo que yo les puedo decir. Naturalmente ustedes pueden ir a Wikipedia, pero la Wikipedia, como toda enciclopedia, es un poquito árida. Les voy a mostrar algo más entretenido. Podría contarle anécdotas de qué pasó con el cuerpo esa es otra historia, el cuerpo de Abraham Lincoln, que lo pasearon por todo Estados Unidos, poco menos iba un tren para allá y para acá con el cuerpo que no estaba tan perfectamente embalsamado, ni mucho menos. Hubo un momento en que unos tipos intentaron robarse el cuerpo. Entonces tuvieron que exhumarlo, porque no lo lograron, exhumarlo para ponerlo en otra parte donde no pudiera ser sometido a eso de un robo, que no pudieran. Y abrieron el cajón y vieron el cadáver como estaba, en fin, un montón de cosas, un poco como el cuento de Evita Perón, poco menos. Pero como digo, las consecuencias son enormes, reverberan hasta el día de hoy, porque lo que pasó en Estados Unidos con el tema de la segregación racial, las consecuencias que eso tuvo en la política de Estados Unidos por mucho tiempo, y que siguen reverberando hasta el día de hoy, ya en un grado más suave y de otra forma, pero siguen estando presentes, pueden deberse en gran parte a esa bala de la Derringer calibre 44 que entró en el cerebro de Abraham Lincoln. Porque como hemos dicho aquí en otros programas, la historia depende de grandes fuerzas que ponen condiciones generales, pero dentro de ese marco hay muchas posibles opciones, millones de caminos distintos que dependen de incidentes a veces mínimos, como ese disparo de Sarajevo, como esa bala que le voló el cerebro a Kennedy y como esta bala que destruyó el cerebro de Abraham Lincoln. Y les quiero mostrar algunos libros interesantes, pero antes de eso
Les voy a mostrar un libro que también son interesantes y que ya lo he mostrado al principio, que son los que están en mi librería, elvillegas.cl/tienda, el de Francisco Saldívar, muy interesante, Identidad Animal, y el mío sobre los ovnis, que está saliendo muy rápido porque es un tema que interesa a mucha gente. Pero los libros que les quiero mostrar ahora, sobre todo relativos a Abraham Lincoln, son estos dos. Este libro, El día que Lincoln fue baleado, es todos los detalles de ese día infausto, qué pasó cuando estaba reposando en ese lecho, en una casa vecina. Aquí va hora por hora. Todo parte a las 7 de la mañana del 14 de abril de 1865 y vamos viendo hora por hora cómo se va acercando. Habla del detalle, la conspiración, de quienes habían formado esta conspiración. Desde luego ustedes pueden encontrar en Google fotos del momento en que están ejecutando en la horca a los demás conspiradores, a varios conspiradores. El momento en que los van a hacer caer. Aquí están todos los detalles de su muerte. Está esa frase de este ministro, "Now he belongs to the time", que encuentro que es una hermosa frase y muy exacta. Este libro está disponible de Jim Bishop. A los interesados en el detalle, por supuesto, hay cosas que van más allá del día. Por supuesto, él toma el contexto en varios capítulos, los días anteriores, qué estaba pasando, pero en general está centrado en el momento del asesinato. Y para ver el tipo de gobierno, el tipo, por lo tanto, de personalidad, quién era el mejor libro que yo creo que lo mostré hace mucho tiempo, es de una muy buena periodista norteamericana, Doris Kearns Goodwin. Es Equipo de Rivales. Esta niña ha ganado el premio Pulitzer y debería ganárselo por este. Yo no sé si ganó algún premio, sí. Ganadora del premio Lincoln, Team of Rivals. Fíjense que este hombre llamó a su gabinete a todos sus rivales políticos. Qué inteligente. Y al mismo tiempo, no solo inteligencia, cálculo, decir, a los enemigos hay que tenerlos cerca. Era un hombre de corazón benévolo, de gran corazón. Ustedes ven aquí miles de anécdotas que manifiestan eso. Uno termina queriendo a este personaje, respetándolo. Así es que este libro está en Amazon. Es un libro gordo, como ustedes ven, pero muy entretenido. Así es que los interesados en la vida de este gran político asesinado por un actor, ya saben dónde encontrar este libro. Yo no creo que esté en castellano. No. Y entre paréntesis, esta niña, esta señora o señorita, no tengo idea, tiene otros libros muy buenos. Me parece que ella escribió una biografía también sobre... Bueno, aquí tiene un libro con el que ganó el Pulitzer. No Ordinary Times, Franklin and Eleanor Roosevelt, The Home Front in World War II. Aquí tiene que ver con el presidente norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, cómo se las batió. Y me parece que escribió una biografía de Lyndon Maynard Johnson que es muy interesante. Así que estos libros, si usted está interesado en esta historia, si usted está interesado específicamente en este libro cortito, o sea, no tan cortito, pero más o menos cortito, muy interesante, El día que Lincoln fue baleado. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo el lunes. Muchas gracias. Chao.